señor Jeremy Tushel fue miembro del personal de la Comisión de Servicios Básicos y Transporte de Washington y trabajó en almacenamiento de energía, planificación de sistemas de distribución. También escribió un informe para los legisladores del estado de Washington sobre las mejores prácticas. Ahora está con Pacific Northwest National Laboratory continuando su trabajo. Jeremy, ¿estás ahí? Déjame nada más revisar el chat. Bien, no hay nada en el chat hasta ahorita. Señor Twitcher, adelante. Bien, gracias, Kerry. Gracias a todos por invitarme acá. He estado presionando a Naruk para que cree una categoría emérita para exmiembros del personal de la comisión, para que continúen su relación. Y estoy realmente agradecido de poder continuar comprometiéndome con esta audiencia y este grupo. Obviamente las comisiones de servicios públicos, los estados occidentales tienen un lugar muy cercano en mi corazón. Entonces, mi trabajo hoy será brindar una descripción general de las tecnologías de almacenamiento de energía, diferentes opciones que pueden hacer, hablar un poco sobre los servicios que pueden brindar y algunas políticas emergentes con un enfoque en lo que está sucediendo aquí en el occidente. En muchos sentidos, en los estados occidentales realmente han liderado el desarrollo de políticas de almacenamiento de energías. Así que quiero hablar brevemente sobre algunos de los desarrollos más recientes en algunos estados en el oeste. Son solo una especie de ejemplo de amplia gama de las opciones que existen y las oportunidades que pueden crearse en cuanto a almacenamiento de energía en la red. Siguiente. Finalmente, hablaremos un poco sobre el papel del almacenamiento o en las microredes. Hablaré sobre un informe que hicimos para analizar algunas consideraciones de planificación para identificar cómo y dónde implementar el almacenamiento de energía con fines de resiliencia. Siguiente, una más. Hay tres tipos básicos de almacenamiento de energía. Primero tenemos el almacenamiento mecánico. Aquí es donde la electricidad se almacena como energía potencial que luego utilizaremos para generar electricidad. Entonces, el bombeo, en el caso de almacenamiento hidroeléctrico bombeado, estamos almacenando el agua a una elevación más alta que corre a través de un generador y almacenamiento de energía comprimida. Y ahí ese aire se comprime, luego lo liberamos más tarde para impulsar una turbina de gas natural. Luego, am, unos volantes y bueno, si hay ingenieros en la sala, me disculpo por la simplicidad, pero básicamente esto es lo que es un volante. Eh, Hay muchos beneficios con el almacenamiento mecánico y en muchos sentidos esta es la forma más probada y comprobada que tenemos para almacenar electricidad. Si ves el almacenamiento hidroeléctrico por bondeo, el almacenamiento de energía de aire comprimido, estas son tecnologías que son capaces de implementaciones muy grandes y que permanecerán durante mucho tiempo, saben, 25 a 40 años, incluso más. Y luego en el otro extremo tenemos estas volantes que tienen una duración muy corta, que se usan para cosas como la respuesta de frecuencia, cosas que no necesitan una duración muy larga, un poco más de eficiencia de ida y vuelta y una vida un poco más corta, pero aún así se pueden esperar de ellos entre 15 y 20 años. Siguiente. Luego tenemos tecnologías térmicas. Aquí es donde almacenamos electricidad como calor o cambiamos su temperatura, lo usamos para generar calor y utilizamos también para generar hielo que luego usaremos para uso para gestión de la energía o la producción de electricidad. El ejemplo más común de esto es el almacenamiento térmico de hielo, donde utilizamos electricidad para generar hielo y luego usamos ese hielo para enfriar previamente, ah, para enfriar durante los periodos pico. No es una tecnología tradicional de almacenamiento, pero es una tecnología de almacenamiento en el sentido de que entra electricidad y luego se reduce la necesidad de electricidad más adelante. Al concentrar la energía solar, tenemos realmente solo un ejemplo de esto, un ejemplo a escala de servicios públicos en Estados Unidos, en el desierto, a las afueras de Las Vegas. Una instalación solar de concentración donde básicamente estamos utilizando toneladas y toneladas de espejos para reflejar la luz del sol hacia un solo punto. Pueden ver la torre en medio, hay una solución de sal fundida en esa torre que
la luz del sol calienta durante el día y luego ese calor se usa para generar electricidad. Aquí hay un componente de almacenamiento porque ese calor latente se puede usar durante varias horas después de que se pone el sol. La planta aún puede seguir generando. Siguiente, por favor. Perdimos, no vimos la diapositiva de las baterías. Vamos a retroceder. Interesante, está bien. Falta una diapositiva. Tenía una que hablaba brevemente de baterías, como lo mencionó la comisaría, la comisionada Brenda. La mayor parte de lo que está sucediendo ahora es la tecnología de iones de litio. Hay mucha demanda por parte de la industria de vehículos eléctricos, por lo que estamos viendo un gran desarrollo en las cadenas de suministro y la capacidad de fabricación. Pero existen algunas limitaciones con las baterías de iones de litio. Solo obtendrás aproximadamente 4 horas de duración. El ciclo de vida tendrás alrededor de 3.500 ciclos. Así que pensando en términos diarios, sean como 10 años de vida. Hay, por lo tanto, desafíos muy reales y todavía estamos tratando de resolver los desafíos de seguridad de los iones de litio. Estoy seguro que todos conocen los incendios que se han producido, los desafíos de reciclabilidad. Así que la DOE está invirtiendo activamente para enfrentar y manejar esos desafíos. Un par de opciones del lado del electromecánico están las baterías de flujo, que tienen una mayor duración, pero son una tecnología mucho menos probada. Esto es esencialmente donde almacenas electricidad fluido, esencialmente un electrolito fluido, y luego lo bombeas a través del sistema, y luego hay una membrana donde se produce una interacción para generar esa electricidad. El desafío que hemos descubierto con esto es, descubrimos que la química está muy bien, pero el acto de bombear todo esto y mantener ese sistema, el lado mecánico del sistema ha demostrado ser un gran desafío. Y por ende, sigue siendo un área de desarrollo e investigación activamente en el almacenamiento de flujo. Finalmente, las baterías de flujo, cuando se piensa en baterías de sodio, tienen una temperatura de funcionamiento muy, muy alta porque el sodio se mantiene en un estado fundido para mantener la generación eléctrica. Hay una investigación activa que se está llevando a cabo en la DOE, en los laboratorios nacionales, que intentan reducir esa temperatura de funcionamiento, tratando de descubrir cómo fabricar baterías de sodio de estado sólido, donde no tenemos que mantenerlas en un estado fundido. Pero dicho esto, tenemos la capacidad de instalación total para el almacenamiento en Estados Unidos, y como pueden ver, la gran mayoría de lo que tenemos, casi el 93%, está en la forma de almacenamiento. Las baterías, a pesar de su crecimiento, todavía representan una cantidad relativamente pequeña de la cantidad total de reservas de energía que tenemos en la red. Sacando ese componente de la batería a la derecha, la mayoría de lo que tenemos es de iones, y esta proporción de iones de litio de esa batería está creciendo con el tiempo. El plomo ácido no se ve mucho, principalmente donde lo ves es en una copia de seguridad crítica, tal vez, o tal vez dentro de una subestación de servicios públicos. Este es uno de los casos más comunes de uso. Eh, las baterías de plomo ácido son bastante económicas, pero tienen un ciclo de vida muy corto, muy limitado, así que lo vemos implementado en situaciones como en donde hay una necesidad crítica de respaldo, pero no se usa durante las operaciones normales. La siguiente, por favor. Entonces, hay un enlace aquí al final de la página en el informe que algunos de mis colegas en el PNL hicieron recientemente, y en realidad hay una versión actualizada, y lo que hicieron fue mirar para ver cuáles son los diferentes tipos de almacenamiento de energía, y trataron de hacer una comparación de manzanas con manzanas, digamos, reconociendo las diferentes tecnologías, y trataron de poner todo eso en términos comunes para hacer una comparación de par eh, de las capacidades y el costo de las tecnologías de almacenamiento de energía. Esto pueden ver el informe completo al final.
Siguiente diapositiva. Así que cuando hablamos de costos de almacenamiento de energía, es realmente importante tener en cuenta que hay mucho más que comprar la batería. Entonces, cuando ves artículos en las noticias o artículos de la industria que hablan sobre la disminución del costo de las baterías, generalmente solo se refieren a la batería en sí. Pero es importante recordar que para instalar y conectar la batería a la red hay una infraestructura adicional y costos adicionales que deben agregarse. Podemos hacer clic en esto para que aparezca. Uno más. Ok. Sí, así que solo para dar una especie de ejemplo de un producto de iones de litio de 4 horas, si miras en la parte inferior izquierda, esa es la capacidad de la batería, solo la batería en sí, y eso te costará alrededor de $271 por kilovatio hora. Pero debes agregar la conversión de energía en la parte inferior derecha, ese es el inversor que permite que la batería convierta la salida de la batería a las salidas de energía hacia la red. Arriba a la izquierda tienes el equilibrio de la planta, cosas como controles, los interruptores, los software de gestión, el HVAC. Si se trata de un espacio cerrado de iones de litio, debes mantener baja esa temperatura de funcionamiento, por lo que necesitas un componente HVAC. Construcción y puesta en servicio, realmente construir esta ah, elemento, pero el punto es que el costo total de una batería de litio de 4 horas es aproximadamente $479 por kilovatio hora. Ese componente de la batería que vemos es el costo de una batería que solo representa entre el 40 y el 50%. Estos costos varían significativamente según el proyecto y las circunstancias, pero es el costo de la batería, generalmente serán entre el 40 y el 50% del costo total del sistema. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poco sobre los diversos servicios que puede brindar el almacenamiento de energía y las formas en que esos servicios pueden valorarse. Lo único del almacenamiento de energía, lo que hace diferente de cualquier otra cosa y lo convierte en un cambio de juego para la red, es que puede brindar servicios en todas las funciones de la red. Nunca hemos tenido un dispositivo o un activo que realmente pueda hacer algo así. Estamos guardando las preguntas para el final, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, gracias. Cuando pensamos en la red y las diferentes funciones que tiene, el almacenamiento de energía puede dar servicio a todos ellos. Cuando hablamos de almacenamiento de energía como un activo de generación, puede proporcionar capacidad, energía y servicios auxiliares, cosas como regulación de frecuencia, reservas con o sin giro, respuesta de frecuencia, pero pasando al lado de la transmisión, ahora podemos usar el almacenamiento de energía para hacer gestión térmica, un sistema de transmisión, asegurándonos de que las líneas de transmisión estén operando dentro de sus límites prescritos. Podemos hacer un alivio de la congestión si tenemos un bolsillo de carga que tiene una transmisión inadecuada para satisfacerlo. Podemos poner almacenamiento de energía dentro de ese bolsillo de carga durante los periodos de baja demanda y podemos cargar esa batería e integrar a ese dispositivo de almacenamiento de energía de batería y luego durante los periodos de alta demanda, cuando no tenemos suficiente transmisión para satisfacer la carga, ya tenemos ese almacenamiento de energía en el bolsillo de carga para ayudar a satisfacer la carga. Moviéndonos a la distribución, podemos realizar funciones similares de transmisión en términos de gestión de flujos de energía. Podemos hacer cosas como soporte de voltaje, reducción de voltaje, conservación, usar baterías para asegurarnos de que estamos operando el sistema de distribución al nivel de voltaje más bajo viable. También podemos utilizar el almacenamiento de energía para hacer cosas como mejorar nuestra integración de G, mejorar nuestra capacidad de alojamiento, permitir que los recursos energéticos distribuidos adicionales se conecten a la red. Y finalmente, volviendo a la parte del cliente de la red, detrás de las aplicaciones del medidor, podemos usar el almacenamiento de energía para la gestión de la tasa de tiempo de uso y también para reducción de la carga. Entonces, el almacenamiento de energía, a diferencia de cualquier otro activo, eh, podemos usarlo en cualquier punto de la red y en cualquier función de la red para proporcionar valores. Sin embargo, el desafío es que el almacenamiento de energía puede hacer muchas cosas, pero no puede hacerlas todas a la vez. Entonces, cada vez que elegimos un servicio hay costos de oportunidad y hay cosas que no podemos hacer mientras brindamos ese servicio y hay cosas que no podemos hacer mientras nos recargamos de brindar el servicio. Entonces, para comprender realmente
cómo y dónde usar la batería, debes entender muy claramente cuáles son esos valores y cuáles son los valores de esos diferentes servicios. Este es un enlace de otro informe que hicieron algunos de mis colegas hace unos años, en donde básicamente hicieron una revisión de literatura muy extensa solamente para entender no solo el rango de valores, como lo pueden ver ahí, y entender cómo difieren esos valores por ubicación y por estudio. Y esos valores están dictados por una serie de factores, la combinación de recursos del sistema local, la infraestructura del sistema de transmisión y distribución, las condiciones de contingencia que sucede en esa situación de N-1. Existe la posibilidad de que el almacenamiento de energía ayude a mantener un servicio confiable en un evento de contingencia que dicen las tarifas de servicios públicos y, por supuesto, la estructura del mercado. El punto es que para comprender el valor potencial de un dispositivo de almacenamiento, debes tener una comprensión clara al analizar cuáles son los servicios que se pueden brindar y cuáles son los valores de esos servicios para que puedas saber cómo optimizar el dispositivo para obtener el mayor y mejor uso de él en función de esos valores de servicio. Siguiente, por favor. Es que también estamos trabajando en una serie de informes aquí. En realidad estamos terminando el segundo de ese informe. Estamos pensando en el almacenamiento de energía desde un paradigma ligeramente distinto y lo llamamos almacenamiento de energía integrado. La idea acá es que usemos el almacenamiento de energía en lugar de simplemente agregarlo a la red como lo hemos estado haciendo para brindar flexibilidad, hacer cosas como proporcionar servicios auxiliares mediante una infraestructura distinta para realmente ponerlo en el sistema. Hacer es una parte de la empotrada de la red, de la misma manera que tenemos como un transformador o una subestación similar a lo que tenemos en la industria del gas, pero lo que es único acerca de la electricidad es que es el único producto básico que tenemos que no tiene ningún tipo de suministro o ningún tipo de componente de almacenamiento en una cadena de suministro. Cualquier otra cosa en la que pienses tiene algún tipo de componente de almacenamiento integrado en la cadena de suministro. Y ese almacenamiento integrado en esa cadena de suministro crea mucho valor para los clientes, resuelve los desajustes entre la oferta y la demanda, de modo que mantiene bajos los costos, estabiliza los precios y protege a los clientes. Y la pregunta con la que estamos luchando es que cuando construimos la red eléctrica no teníamos tecnologías de almacenamiento de energía donde pudiéramos colocar para cuando la necesitáramos. Ahora que la tenemos, deberíamos pensar en modernizar la red para incorporar almacenamiento de energía y de la misma manera que lo hemos hecho con todo lo demás. Puedes ver un enlace al primer informe donde hablamos sobre cómo se vería esto, qué, eh, cuál es la idea de esto. Hay un segundo informe que estamos terminando probablemente la próxima semana que habla sobre algunas de las implicaciones regulatorias y qué se necesitaría para permitir este tipo de uso. Siguiente, por favor. Es una especie de ejemplo de lo que estamos pensando. Esta es solo una ilustración de clip art muy simple del concepto. Tenemos una ciudad y asumimos que en promedio están consumiendo 1 millón de pies cúbicos de gas natural durante el pico que aumenta a 1,5 millones de pies cúbicos. En el lado eléctrico consumen 100 megavatios en promedio, pero en el pico eso aumenta a 225 megavatios. Y puedes ver en el lado del gas que al tener esa instalación de almacenamiento en el sistema de entrega, la parte de ah, las aguas de la tubería en todo el sistema, todo lo que produce esa instalación de almacenamiento, podemos dimensionar en función de la demanda promedio. Solo necesitamos para dimensionarlo para satisfacer ese promedio. Así que la única parte del sistema que podemos llenar en esa instalación de almacenamiento cuando la demanda es alta, podemos usar esa instalación para satisfacer dicha demanda. En la parte del sistema eléctrico, si la demanda máxima es de 125 vatios, tenemos que diseñar y construir un sistema para proporcionar 125 megavatios desde la generación hasta la transmisión y distribución. Siguiente, por favor. Ok, cierto. Pregunta en la encuesta. Entonces,
Tengo curiosidad por saber, no hay una respuesta correcta, pero pensando sobre el almacenamiento de energía, ¿cuál sería el mayor valor principal? ¿Cuáles creen que sería el valor más alto para almacenamiento de energía en tu estado? No hay interés por los servicios auxiliares. Está bien, interesante. Muy bien, eso es interesante, gracias. Entonces, el almacenamiento integrado es una idea interesante, pero hay un montón de preguntas y eso es lo que estamos tratando de resolver. Teóricamente, si pudiésemos tener almacenamiento integrado en la red, podríamos facilitar un uso más eficiente del diseño y uso de la red eléctrica. Podríamos reducir los costos, gestionando la volatilidad, reduciendo la necesidad de recursos máximos, reduciendo potencialmente la necesidad de retener la generación para proporcionar servicios auxiliares, pero hay un montón de barreras regulatorias para esto. No tenemos ningún tipo de estándar que admita ese tipo de uso de almacenamiento de energía. No hay nuestro estándar de confiabilidad que lo respalde. No tenemos estándares de resiliencia, así que sería difícil incorporar esto en los procesos de planificación. Los planes de transmisión regionales generalmente tienen un historial lento para incorporar nuevas tecnologías e ideas. Hay preguntas sobre los modelos de propiedad, hay problemas de seguridad y controles. Si esto está integrado en la red, hay problemas de seguridad, problemas de seguridad física y eso puede complicar las oportunidades para las propiedades de terceros. Estructura de compensación. No tenemos mercados que puedan compensar ese tipo de servicio, pues nuestros mercados se basan en corregir desviaciones. Tenemos nuestra energía programada y nuestra demanda programada y luego a medida que varían, compensamos los recursos que corrigen las variaciones, ¿sabes? Como el equilibrio de energía, regulación de frecuencia. Pero si tenemos un dispositivo en el sistema que está absorbiendo esa volatilidad y esencialmente evitando que suceda o reduciendo la cantidad que vemos, los mercados no están diseñados para compensar un contrafactual. No hay forma de medir lo que no sucedió. Y debido a que no hay estándares, es realmente difícil defender esto como un activo regulado. En las métricas, cómo se mide un buffer, eh, cómo se cuantifica la contribución de esto a la red. Así que estamos empezando a pensar detenidamente cómo valorarías esto, cómo cuantificarías esos impactos y compensarías para ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Así que hemos hablado de algunas de las capacidades del almacenamiento de energía, algunos de los desafíos asociados con su valoración y despliegue. Así que quería hablar sobre algunos de los ejemplos que estamos viendo en todo el país para el desarrollo de políticas de almacenamiento de energía, pero luego enfocarme en particular en el oeste, porque como dije, está surgiendo una gran cantidad de liderazgo de ahí. Jeremy, nada más quería decirte que tienes cerca de 10, 11 minutos más. Ok, gracias. Lo que estamos viendo en los últimos años es que la formulación de políticas estatales sobre el almacenamiento de energía realmente está comenzando a diversificarse. Gracias, Lisa, por ayudarme a arreglar esta diapositiva. Inicialmente todo se caía de la página y eso me iba a ayudar a aclarar el punto, pero Lisa lo reconfiguró para poder poner todo en una sola página. Entonces, de la línea azul es la cantidad de almacenamiento de baterías que se ha implementado en la red y pueden ver cómo realmente comenzó a acelerarse, especialmente en el último año. Y en la parte inferior, pueden ver los tipos de políticas diferentes que los estados están comenzando a adoptar. No solo estamos viendo más actividad en los últimos años, también estamos viendo diferentes tipos de actividad, ¿sabes? Estamos viendo que los estados todavía hacen cosas como mandatos y objetivos de adquisiciones, pero estamos también viendo estados que se sumergen en algunos problemas realmente complejos, como estructuras de propiedad o como impuestos sobre el almacenamiento de energía y cosas de estilo. Es decir, estamos realmente profundizando en lo que esto puede hacer. Hay un informe en la parte inferior de la página que habla sobre algunos de los diferentes tipos de políticas. Es un informe que hicimos para cuantificar o describir el tipo de actividad política que se ha llevado a cabo. Siguiente.
Así que una de las cosas que hacemos el PNNL es mantener esta base de datos de políticas de almacenamiento y esto es lo que estamos tratando de mantener al día con lo que está haciéndose en los estados en todo el país. Pero lo que estamos haciendo es estamos tratando de describirlo en 5 maneras de lo que está sucediendo. Así que hay 5 tipos básicos de políticas que se están llevando a cabo. Los objetivos de adquisiciones son obviamente una actividad muy popular todavía. Aquí es donde los estados dicen queremos X cantidad de almacenamiento de energía en la red. Adaptación regulatoria, aquí es donde los estados están comenzando a pensar cómo modificamos o adaptamos nuestros procesos regulatorios para acomodar los valores únicos de almacenamiento de energía. El comisionado Rendell mencionó la declaración de la política que la UTC hizo hace un par de años sobre esta dirección de los servicios públicos, sobre cómo orientar a los servicios públicos, cómo deberían incluir el almacenamiento de la energía, programas de demostración. Aquí es donde el Estado está proporcionando fondos para que un programa de demostración de almacenamiento de energía actúe y por lo general a cambio el Estado obtiene acceso a los datos, los de rendimiento de las instalaciones para ayudarla a guiar la evaluación económica a las mismas, incentivos financieros que se utilizan eh, para clientes, por ejemplo, clientes industriales o comerciales o residenciales, y finalmente la protección del consumidor. Esto se ha hecho en un par de estados, tanto en el oeste como en Colorado y Nevada, donde la legislatura ha dicho que los clientes tienen el derecho a instalar almacenamiento de energía, y las implicaciones son que la Comisión de Servicios Públicos deben tener reglas de interconexión accesibles, transparentes y simplificadas y requisitos razonables para que los clientes instalen ese almacenamiento de energía. Siguiente. Ah, Sumergiéndonos en el oeste, algunos ejemplos de las políticas innovadoras que están sucediendo aquí. Arizona está teniendo una discusión activa en este momento sobre un objetivo de adquisiciones. No es oficial todavía, ha recibido voto de apoyo de la comisión, pero aún está sujeto a reglamentación. Pero quería señalarlo porque realmente muestra el nivel de pensamiento y el nivel de preparación e implementación necesarios para lograr nuestro objetivo de adquisiciones. Por lo general, donde vemos estas cosas aparecer en todo el país, una legislatura le dijo a la comisión, tenemos una meta y puede establecer un objetivo, pero usualmente no se puede saber o discutir cuál debería ser ese objetivo. Lo que realmente es interesante en Arizona es que ha habido mucha actividad a lo largo de los años, y esto les ha permitido establecer qué tipo de objetivo establecer. Ha habido incentivos comerciales durante algunos años para el almacenamiento de energía. La Comisión autorizó recientemente un APS para realizar un programa piloto de incentivos para almacenamiento de energía residencial, y luego está este que me encanta, el orden de agregación de almacenamiento de hace un par de meses. Que yo sepa, creo que este es el primer estado integrado verticalmente que dirige un servicio público para permitir la agregación de almacenamiento de energía por parte de terceros. Este es un enfoque realmente único aquí para permitir almacenamiento de energía detrás del medidor. No solo se implementa, sino que también se usa de manera que beneficia a la red. El, el proceso en torno al objetivo ha propuesto algunos pasos adicionales. Ha habido ciertas discusiones sobre la desagregación del objetivo, diciendo que una cierta cantidad debe ser propiedad del cliente o estar detrás del medidor. Ha habido un vínculo con la descarbonización, hablando de cómo esta historia debe usarse de una manera que se vincule específicamente con la descarbonización. Se ha debatido también la reforma de la planificación, el aumento de la transparencia en la planificación de los servicios públicos, tanto en la previsión de la carga como en la identificación de las necesidades de recursos. Y luego en la formulación de la adquisición, utilizando todas las solicitudes de información de origen para informar esas suposiciones de planificación, y luego todas las solicitudes de propuesta de origen para adquirir los recursos que se identifican. Siguiente. Washington, el año pasado se aprobó una legislación interesante para incluir el almacenamiento de energía y los programas PACE. Básicamente, estos permiten a los propietarios de viviendas financiar tecnologías de energía normalmente limpia en su factura de impuestos de la propiedad. La legislatura de Washington el año pasado amplió esa idea al agregarle un componente de resiliencia, por lo que al agregar cosas como almacenamiento de energía, actualizaciones sísmicas, también se puede financiar con ese proyecto de ley. Hay unos enlaces allí
con algunos informes y el proyecto en sí. Siguiente, por favor. California ha liderado el camino en la idea de utilizar el almacenamiento como un activo de transmisión. Se alienta a la orden 1000 de la FERC. Requiere que las empresas de servicios públicos que poseen transmisión interestatal conectada, que planifiquen la transmisión regional y se coordinen con sus vecinos. La orden 1000 también ordenó a esos procesos regionales la planificación de transmisión, que pensaran en alternativas sin cables, como almacenamiento de energía, como la respuesta a la demanda. Para California fue el primero de esos procesos regionales. De hecho, pensando en qué significa esto, cómo modelaríamos realmente el almacenamiento de energía en un proceso de planificación de transmisión. Y en el plan CAISO en 2018 fue la primera región a identificar el almacenamiento de energía como un activo de transmisión. Lo que encontraron fue que tenía una situación de un evento N-1 donde si una línea de transmisión se apagaba, la línea de transmisión que da servicio a la pequeña ciudad de Dunville, California, se sobrecargaría. Entonces, inicialmente dijeron, bueno, tendremos que volver a conducir la línea, aumentar su capacidad para que eso no suceda. Y luego se preguntaron si tuviéramos una batería en la subestación de allí, luego si tenemos ese corte de la línea y toda esa energía pasa por el sistema, puede entrar en la batería y no sobrecargar el sistema. Entonces, como un activo regulado, el sistema de transmisión de una manera que protegería y prolongaría la vida útil del sistema de transmisión existente, diferiría esa necesidad. En realidad, en este caso, eliminaría esa necesidad de actualizar el sistema local. Siguiente diapositiva. Así que muy rápidamente aquí al final quería hablar sobre el papel del almacenamiento en las microredes. Siguiente, gracias. Históricamente, cuando hablamos de resiliencia, cuando pensamos en energía de respaldo, pones un generador. Si si estás en un hospital o sos propietario de una casa, necesitas energía de respaldo, pero el desafío con eso es que ese generador proporciona energía y capacidad, pero realmente no tienes oportunidades de participar en la red. Hay un par de empresas de servicios públicos en todo el país, pero en general un generador de respaldo no puede proporcionar servicios de red. Así que como propietario de activos, absorbes todos esos costos. Tienes que comprar el generador, comprar el combustible, tienes que almacenar el combustible, tienes que hacer el mantenimiento del generador, etcétera. No hay flujo de ingresos. Ahora, con el almacenamiento de energía, tenemos este nuevo modelo de resiliencia. Estamos evolucionando desde esta idea de la resiliencia a una resiliencia económica, donde podemos tomar ese almacenamiento de energía y podemos emparejarlo con un generador, también con la generación distribuida, el generador solar o dice, y podemos usar la batería para dar una forma a la salida de esos recursos, una forma que aporta beneficios a la red. Podemos aportar capacidad de energía, regulación, proporcionar reservas, y también podemos aplazar una actualización de transmisión o la distribución y podemos obtener ingresos compensatorios al proporcionar esos servicios y luego eso puede ayudar a pagar los activos. Estamos comenzando a, a ver en lugares como escuelas, edificios comerciales, hoteles, etcétera. Estos son algunos ejemplos. Así que unas preguntas que tenemos, no tenemos que repasarlas todas, pero pueden hacer algunas cuando estén hablando de servicios públicos. ¿Cuáles son las preguntas que pueden hacerse cuando piensan en este tipo de situaciones? Identificar algunas de las opciones. Creo que eso debería ser todo. Hay algunos enlaces, informes adicionales, recursos adicionales, si estás interesado. Pero aparte de eso, creo que podemos